Hechos capítulo 3, versículo 11 al 26. Hechos 3, del 11 al 26. Voy a darle lectura, sigan ahí con su vista. Recuerden que la última vez que estuvimos meditando en el capítulo 3 fue acerca de... ¿Alguien recuerda el título de mi tema de ese día? Y era un título extraordinario, ¿eh? La curación del cojo. Sí, tuve mucho trabajo para llegar a la conclusión de que el tema era la curación del cojo. ¿Ok? Pues tengan eso en mente mientras estamos leyendo, porque es la continuación. Este pasaje es la continuación del suceso de esta curación, cuando el apóstol Pedro le dijo a este cojo que tenía más de 40 años, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Recuerdan esa frase? Levántate. Y entonces se levantó. ¿Sí? Es un pasaje hermoso. Dice que empezó a saltar, empezó a dar de brincos y a glorificar al Señor. Entró con Pedro y con Juan al templo. Y veíamos en esa ocasión que no solamente era un evento portentoso en sí, pero que además este evento era el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había dicho que sucedería cuando el Mesías llegara. ¿Recuerdan eso? Que el ciego podría ver, el sordo podría oír y el cojo saltaría. ¿No es hermoso? Y ahora estás viendo Lucas. No creas que Lucas está escribiendo sin intención. Lucas tiene toda la intención, y por supuesto, toda la intención de Lucas es toda la intención del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú lees el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que una de esas profecías era que el cojo saltaría. Esa sería la evidencia de uno que estaba postrado e inútil. Ahora podría levantarse sobre sus pies y glorificar y caminar hacia el templo. Y eso era evidencia de que algo, no solamente algo extraordinario, pero algo trascendental, algo más allá de lo que los ojos de estos hombres estaban mirando nada más. Algo mucho más que eso había sucedido. El Mesías había llegado. Y no pudo ser mejor los cantos que nos dirigieron hoy a aprender, especialmente este último. Bien, entonces ese es el sentir de este pasaje, y lo que continúa es la reacción de estos hombres. Entonces voy a leer y ustedes sigan ahí con su vista. Hechos 3:11 en adelante. Dice: y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, estaban entre espantados y sorprendidos, y diríamos nosotros con el ojo cuadrado, ¿verdad? Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Miren lo que sigue. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, hermanos? Ha glorificado a su Hijo Jesús. O sea, por eso es que está pasando esto. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así, ¿qué cosa? Lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿qué dice? De su maldad. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que quieres dar hoy a nuestros corazones, a nuestras mentes. No solamente un entendimiento, un conocimiento intelectual, pero en verdad un conocimiento que tenga que ver con la persona de tu Hijo Jesucristo en esta hora. Y oramos que nos bendigas mientras meditamos en tu palabra. Te lo rogamos, Dios, y te damos gracias anticipadas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues este es un pasaje hermoso, ¿no? No podía ser menos este pasaje precioso de la Escritura en que el apóstol Pedro toma nuevamente el liderazgo. Oigan, por cierto, y entre paréntesis, Pedro es el mismo Pedro que por las palabras de una chamaquita, ahí, ¿se acuerdan? Cuando el Señor Jesús estaba siendo juzgado, una niñita le metió miedo a este hombre. Ahora Pedro está parado frente a una multitud y más adelante nos va a decir, en el capítulo 4, que 5,000 personas de esa multitud rindieron su corazón a Jesucristo. Pero bueno, eso es del capítulo 4. Entonces, este es el mismo Pedro. Ahora, Pedro se levanta para dar una explicación. La gente está atónita, la gente está perpleja, la gente está confundida. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué este hombre tiene estos poderes? Este es el pescador, este es el Galileo, este es el que una chamaquita lo hizo tener miedo. Este es el correlón. ¿Sí? Y ahora este hombre le dijo al cojo de nacimiento: levántate y anda. Y este cojo, a quien conocemos, era el pobre cojo mendigo que se paraba. Bueno, no se paraba, ¿verdad? Lo sentaban seguramente a pedir limosna. Todo el mundo lo conocía. Ahí estaba en la puerta llamada La Hermosa, donde seguramente pasaban muchas personas, y estaba pidiendo ayuda. Y Pedro y Juan no fueron la excepción. Y entonces este hombre les pidió ayuda. Y Pedro dice: yo no tengo plata ni oro, pero tengo algo mucho mejor que lo que tú quieres. Tengo algo mucho mejor que lo que tú piensas que necesitas. Y entonces, en el nombre de Jesucristo, lo levanta de esa situación postrada, no solamente físicamente, de esa situación espiritualmente postrada en la que estaba este hombre cojo de nacimiento. Bien, lo interesante aquí es que hubo algunas cosas que Pedro no hizo y hubo otras cosas que Pedro sí hizo. Este es mi primer punto. No les dije el título de mi sermón, ¿verdad? ¿Quieren oír el título de mi sermón?
bueno, ahí les va. Ustedes lo pidieron. Es extraordinario el título de mi sermón. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Qué tal? Lo puedes ver cuando regreses a tu Biblia. Te vas a dar cuenta ahí en el capítulo 3, verso 11, el título, ¿verdad? Ahí está el título. Entonces no me voy a perder, no te vas a perder, ¿verdad? Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Qué va a hacer Pedro con este discurso? Pues va a dar una explicación, pero va a dar una explicación cristocéntrica. ¿Qué significa esto? La explicación, de hecho, es la única explicación. La única explicación que Pedro tiene es que todo esto tiene que ver con la persona y obra del Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Sigue siendo la misma historia. Si tú hoy estás aquí y puedes caminar, y no me refiero a caminar físicamente, si tu corazón puede clamar y puedes huir espiritualmente hacia Cristo en oración y en clamor, será por la misma razón por la que este cojo de nacimiento se levantó. Amén. Bien, ¿qué cosas no hizo Pedro? Pues primero, y quizá en una frase se puede resumir, Pedro no quiso tomar crédito por el milagro de este cojo de nacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, puedes leer otra vez el pasaje y te vas a dar cuenta que lo menos que Pedro quiere hacer es atribuirse la sanidad de este cojo. Tristemente hoy vemos a estos charlatanes, ¿verdad? ¿Sí? Entre más famoso sea, entre más fuerte predique, entre más guapo se vea, entre más, más elocuente sea. No, hombre, pues hay que ir porque pone muelas de no sé qué, perdón, dentistas, ¿verdad? Pero sí hay competencia, ¿eh? Sí, ustedes lo saben, hay competencia, que cae polvito de oro del cielo, que aceite en las manos, ¿qué más? Alguien dígame qué más, porque yo me perdí ya hace mucho tiempo. Había una corriente de falsos predicadores allá por la sierra de Oaxaca y estos decían que podías alabar a Dios como animal. Entonces en la iglesia se oían los rugidos y los no sé cuántas cosas, ladridos y todo esto. Una bola de animales se oía ahí en lugar de personas. Bueno, ahora ya no estoy muy seguro si eran todas personas, pero bueno, porque luego aquí entraban, ¿verdad? Cuando no tenía, ¿te acuerdas, Eric? No había puertas, no había ventanas, el gallo cantaba aquí, el perro entraba y todo el mundo de animales. Ok, Pedro entonces no quiso tomar crédito. Ahora, ¿pudo haber Pedro echado mano de alguna de sus credenciales que traía? Ya tenía algunas credenciales, ¿eh? Mira, Pedro no quiso decir que él era el sucesor de Cristo. ¿Pudo haberlo dicho? Digo, humanamente él pudo haber dicho, oigan, a ver, atención, yo soy el encargado de las llaves. Digo, el encargado de las llaves en el Antiguo Testamento era el que tenía la autoridad y él podía decir quién entraba y quién no, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tú eres Pedro y a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino. ¿Sabes qué? Pues las está usando. Les está abriendo la puerta del reino de los cielos a estos judíos perversos. Y les está diciendo, la puerta no está cerrada para ustedes. La puerta está abierta. Más vale que entres mientras esté abierta. Como dijo Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque probablemente llegue un día en que quieras buscar a Dios y ya no haya. La puerta esté cerrada. Y San Pedro no tiene autoridad para abrírtelas. ¿Ok? Número 2, Pedro no dijo que él era graduado de la escuela de Cristo. Digo, Pedro pudo haberse parado y haber dicho, ¿saben qué? Yo hice un seminario intenso de 3 años y medio con Jesús, así que yo tengo no solamente el diploma ahí colgado en mi oficina, pero además yo tengo toda la capacidad para enseñar lo mismo que Jesús enseñó. Y tengo ¿cómo le llaman esto cuando hacen las pócimas y estas cosas, las formas, ¿verdad? De cómo hacer. Sí, yo sé cómo sanó Jesús a los enfermos. Y entonces lo único que estoy aplicando es la fórmula, gracias. Tengo la fórmula, yo tengo la fórmula. ¿Sabes qué dice Pedro? No. Yo no tengo nada.
A mí no me culpes por lo que acaba de pasar. 3, no dijo que él era del grupo más íntimo. ¿Se acuerdan que Pedro, Jacobo y Juan eran los del grupo más íntimo del Señor Jesús? Estuvieron cuando sanó a la niña, estuvieron cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración. Pedro vio a Elías y a Moisés. Pedro fue llamado por Jesús ahí en el huerto del Getsemaní, Pedro, Jacobo y Juan, aparte de los otros 8, porque ya no eran 12, ya eran 11 para ese momento. Pedro estuvo en los mejores momentos o en los momentos más cruciales de Jesús. Pedro pudo haber dicho eso. ¿Saben qué? Aquí Juan y yo traemos la patente. Entonces, 4. No dijo que él estuvo en el monte de la transfiguración, lo acabo de decir. No dijo que él había visto a Moisés y a Elías. Y 5, 6, tampoco dijo que él estuvo en el huerto del Getsemaní. ¿Sabes qué me recuerda esto? Pues me recuerda lo que el Salmo 115:1 dice. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. Alguien se paró a saludarme antier y me decía, me da gusto verte de pie, Mateo. Dije, pues sí, estoy de pie. Y me dice, tú eres un campeón. Le digo, no, Cristo es el campeón. No tienen ni idea de toda la debilidad que yo tengo. Entonces, ¿por qué estoy de pie? No es por mí, es por Él. Y es lo que el salmista decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro aquí? Justamente eso. Bien, pero hay algunas cosas que Pedro sí hizo. Vamos rápido. Primero, Pedro conecta al Señor Jesucristo, la venida ya realizada del Señor Jesucristo, que lo que está sucediendo es por causa de Jesucristo, pero conecta al Señor Jesucristo con uno de los personajes del Antiguo Testamento, llamado el patriarca Abraham. El otro día decíamos, y lo hemos dicho y lo han dicho otros predicadores, y estamos todos siendo conectados por el Señor en su palabra para decir esto. ¿Saben qué? La Biblia está grande, ¿verdad? Pedro Rojas, ¿cuántos capítulos tiene? 1188. 1180. Pedro tiene la patente. Pedro, son como casi 1200 capítulos aquí. Y uno de ellos tiene 176 versículos. Están grandes, hermanos. Están grandes. Y Génesis tiene 50 capítulos. No, hombre, está grande. ¿Cómo lees todo? ¿Cuántas historias debe haber aquí? ¿Sabes cuántas historias hay? Solo hay una. Ahora, hay muchos alrededor de estas historias. Pero en realidad, la historia solo es de uno. ¿De quién? De Cristo. Él es el hijo varón prometido a Eva. Él es el hijo de consolación que Dios prometió cuando trajo un diluvio. Él es el hijo de la promesa de Abraham. Él es el que tiene el cetro de la tribu de Judá. Él es el nuevo Moisés, y ahorita lo vamos a ver. Él es el nuevo Moisés que había de venir. Él es el nuevo Josué que sí pudo meter a Israel a la tierra prometida. Él es el nuevo David que se ha sentado en su trono para reinar para siempre. ¿Ya lo viste? ¿Y sabes de qué van a hablar los profetas? De Él. Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla nada más y nada menos que de Cristo. ¿Y de quién crees que habla el Nuevo Testamento? De Él. Entonces, si en algún momento ves algún predicador que te habla de la hermosura, de la personalidad de Ruth, o de Samuel, o de Moisés, o de Noé, o de alguno de estos, y no llega, no aterriza en la persona de Cristo, ese pobre está más cojo que de nacimiento.
porque toda la Escritura habla de Cristo. ¿Y qué mejor? Hermanos, ¿para qué querríamos una Biblia en donde hubiera pasajes o libros que no nos hablen de Cristo? Calimán y Águila Solitaria y Vaqueros a Color estaba mejor. ¿No es cierto? O sea, yo no quiero estudiar. Leí unos libros de un autor que se llamaba Gibran Jalil Gibran. Y era, digo, poeta aparte, a mí me encanta mucho la poesía. Entonces, leí El Jardín del Profeta y las poesías del profeta y un pobre oriental que le gustaba escribir. Pero ¿sabes qué? Me dejó igual. Me dejó igual que el Quijote de la Mancha. Me dejó igual que el Caballo de Troya. O sea, son libros buenos que te entretienen, que te hacen echarte el tiempo que no tienes. Pero ¿sabes qué? Cuando yo leo la Escritura, tiene un impacto tremendo, no por los personajes, sino por el personaje llamado Cristo Jesús. Entonces, ¿quieren verlo? Vamos a verlo. Ahí Hechos capítulo 3. Vamos a lo que nos interesa. Ahí está el apóstol Pedro, bueno, está el pueblo, dice el versículo 11, teniendo agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. O sea, como que dijo, ¿saben qué? Yo no me quiero ir. Yo quiero saber que Jesucristo me va a sostener el resto de mi vida. ¿Sí? Y de verdad, Pedro no dice nada del cojo, de que el cojo esté pensando que Pedro es un semidios o que Pedro tiene alguna santidad mayor. No. Pedro está agarrado como diciendo, oigan, el Dios que me sanó es el Dios de este hombre y es el Dios al que yo quiero estar apegado. Y entonces está agarrando ahí a Pedro y a Juan y el pueblo está atónito y concurrió a ellos, dice, al pórtico que se llama el pórtico de Salomón. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o qué? ¿O piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, no se vayan con la finta. No empiecen a vernos a nosotros como si nosotros fuéramos la clave del éxito. También leía a Og Mandino. ¿Sí? El vendedor más grande del mundo, Jesucristo superestrella, la elección y otras cosas. También leí el rinoceronte de no sé quién y leí de La colina a la cima de John R. Noe. En fin, leí tanta basura que después tuve que volver a la Escritura a enfocar otra vez mi pensamiento y mi corazón en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no crean que no sé de autoayuda, nada más que no me ayuda en nada. Bueno. Versículo 13. El Dios de Abraham, ¿ya vieron la conexión? El Dios de Abraham, ¿Dios de quién más? De Isaac. ¿Y Dios de quién más? Oigan, qué tremendos personajes. Estos fueron campeones. No es cierto. Fueron tan humanos como tú y como yo. Abraham, en su debilidad, le hizo caso a su mujer, tratando de conseguir al hijo de la promesa a través de una relación sexual con la esclava. ¿Se acuerdan de eso? Y viene Dios y le va a decir, lo único que has conseguido son muchos dolores de cabeza. Y dolores de cabeza no solo para ti, sino para todos tus descendientes. Y vean los dolores de cabeza. ¿Qué digo de cabeza? Una cantidad de angustia. Bueno, ahí está. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, o sea, ya abarcó todo el Antiguo Testamento, dice, ¿qué ha hecho? Ha glorificado a su Hijo. Y este es el meollo, este es el centro. Ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregaste. Y ya lo que sigue el apóstol Pedro ya lo ha dicho en el primer sermón. Este es el segundo sermón, por cierto. ¿Qué significa esto de ha glorificado a su Hijo? Pues lo glorificó, y déjame decirte esto, lo glorificó poniéndolo como el único cualificado para ofrecer el único sacrificio aceptable por Dios. ¿Cierto? ¿Cómo cuántos sacrificios se habrán ofrecido? Pedro, ¿tienes por ahí algún dato?
¿Como cuántos sacrificios se habrían ofrecido en todo el Antiguo Testamento? De animales, corderos, becerros, palomas, vacas. ¿Como cuántos, Mark? Miles y miles y miles y miles, hermanos. Y ninguno de ellos fue cualificado para convertirse en el único sacrificio que pudiera lavar, que pudiera limpiar, que pudiera expiar, que pudiera propiciar, que pudiera borrar los pecados del pueblo. Todos ellos eran solo como una sombra. Miren, siempre me gusta usar esta ilustración. A ver, ¿alcanzan a ver lo que está ahí? ¿Sí? Bueno, hay como 3, ¿verdad? Por las luces, ¿eh? No crean que se están revelando 3 manos. No tengo 3 manos. Ok. ¿Qué es lo que hay ahí en la barra esa blanca? Sombras. Si tú dices que eso es una mano, ya te equivocaste. Porque es solo la sombra. La realidad está acá. Pues todo lo que ellos estaban haciendo, todo lo que estaban viviendo, era solo la sombra. La realidad estaba todavía en el futuro. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Dice, Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces lo glorificó al ponerlo como el único cualificado para ofrecer sacrificio. Segundo, lo glorificó resucitándolo de los muertos. Oigan, a ninguno de los profetas resucitó. De hecho, en el primer sermón, Pedro dijo, oigan, David habló de la resurrección de Cristo. Pero David habló como si hubiera sido en primera persona. No dejarás que tu santo vea corrupción. ¿Y sabes qué dice Pedro? Y estamos parados aquí junto a la tumba del rey David. Ahí están sus restos. Pero David no estaba hablando de él mismo. David estaba hablando del Mesías que vendría, al cual Dios ha glorificado, resucitándolo de los muertos. Y tercero, lo glorificó sentándolo en el mismo trono del Dios del universo. Y es lo que va a decir: ustedes mataron al autor de la vida. Sí. Entonces, Dios ha glorificado a su Hijo. Verso 15, miren lo que sigue. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, ¿qué dice? Ha resucitado de los muertos, de lo cual, ¿quieren testigos? Nosotros somos testigos, dicen. Aquí estamos 12 hombres que vimos a Jesucristo resucitado. ¿Quieren mujeres? Hay un grupo de hermanas y la líder es María Magdalena, la otra María. Ellas fueron al sepulcro y ellas hablaron con los ángeles. Y los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Cómo recuerdo la vez cuando mis hijos iban a entrar a la primaria y la directora de la escuela me llamó, me dijo: ¿sabe que aquí somos una escuela católica? Le dije sí. Y tuve que tomar la decisión si permitir que a mis hijos les enseñaran la teoría de la evolución o que estuvieran en una escuela católica en donde realmente no enseñaban nada de catolicismo, pero bueno, rezaban el Padre Nuestro. Y me dice: ¿sí permite que sus hijos recen el Padre? Le dije: por supuesto, que se lo aprendan de memoria, ayúdeme, porque ese sí está en la Escritura. Entonces era lo que hacían. Y me dijo: oiga, ¿hay alguna celebración que ustedes no hacen? Le dije: pues nada más, no celebramos los muertos, no celebramos el Día de Muertos. Dice: entonces, ¿podría salir en una pastorela de pastor? Le dije: póngame a los dos de pastores de una vez. Y le dije: todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo no tenemos ningún problema. Dice: oiga, seré curiosa y discúlpeme la pregunta, ¿por qué no celebran ustedes el Halloween o el Día de Muertos? Le dije: pues es fácil, porque celebramos la vida. Sería incongruente celebrar la vida y la muerte. O sea, imagínate, celebras al partido tal y celebras al partido tal. Pues eso es incongruente. Oye, a ver, ya pon tus
pies en la tierra. ¿Le vas a Messi o le vas a los mexicanos? A ver, ya, bueno, eso es otro tema. Sé que eso levanta polvo. Ok. Pero sí, no puedes ser incongruente contigo mismo. O celebras una cosa o celebras la otra. ¿Y sabes qué? Pedro dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo levantó de la muerte. Mira lo que sigue. El autor de la vida no podía permanecer muerto. Número 2, Dios confirmó al mundo, escuchen esto, Dios confirmó al mundo que ese hombre que había sido crucificado era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios mismo. ¿Y sabes qué significa eso? Era Dios mismo hecho hombre. Estuvimos en el huerto de la tumba. Es un huerto hermoso. Yo no sé, Mark, qué piensa, pero la Iglesia Católica tiene un lugar que presuponen o suponen que es el lugar donde Jesús fue sepultado. La verdad es que a ciencia cierta no se sabe, pero yo les puedo decir una cosa. A mí me fascina el jardín de la tumba que está liderado por unos hermanos de Inglaterra y el jardín está hermoso, pero no solamente por lo hermoso. Está como a 80 metros, la tumba está como a 80 metros de donde se supone que Jesús fue crucificado. Y donde Jesús fue crucificado había una roca grande, y tenía 3 orificios, 2 arriba y 1 abajo. Parecía de lejos una calavera, un cráneo humano. Y ahí está la roca. Digo, a menos que hubiera muchas rocas con 3 hoyos. Pero me encanta porque justamente ahí lo bajaron y lo llevaron a la tumba. Y esa tumba está vacía. Y ahí hay versículos por todos lados. Y uno de ellos dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Hermanos, es la única tumba del único líder a nivel mundial. La única tumba que está vacía. Dios confirmó al mundo que el sacrificio de su Hijo ofrecido en la cruz fue agradable a Él y fue aceptado. Amén. 22 y 23. Versículo 22 y 23. Tengo que correr así. Versículo 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres. Ahora ya conecta con Moisés. Primero lo conectó con Abraham. Ahora lo conecta con Moisés. Y es que Abraham, el otro día platicaba con la hermana Lidia y me decía, hermano, yo no sé en qué tiempo vivió cada uno de ellos. Pero pues ahí están en la escritura. Le dije, sí, mira, está bien fácil. Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Moisés, le dije, le preguntaste a la persona indicada, ¿verdad? O sea, me gusta la historia y la cronología. Entonces, Abraham vivió en el 2000 antes de Cristo. Moisés vivió en el 1500. David vivió en el año 1000. Entonces no hay pierde. Ya conectó Pedro a Cristo con Abraham 2000 años antes y ahora va a recorrer 500 años y lo va a conectar ¿con quién? Con Moisés. En el 1500, miren lo que dice el 22, porque Moisés dijo a los padres, ¿qué le dijo a los padres? A estos que sacó de la esclavitud de Egipto, les dijo, el Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué cosa? Profeta, pero este no es cualquier profeta, profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y miren lo que dice Moisés, a él, ¿qué dice? Oiréis, o más bien, más vale que lo oigas. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Verso 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué va a pasar? Va a ser desarraigada del pueblo. Es que, ¿sabes qué? Solo se puede pertenecer al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Y ayer compartía yo con un grupo de personas y veíamos Apocalipsis 21 y luego 22. Bueno, 21 creo, y hablábamos de que el apóstol Juan en esta visión apocalíptica ve al pueblo de Dios como una ciudad. Pero luego dice que esa ciudad parecía como una esposa ataviada para su marido. Y luego dice que esos son los elegidos de nuestro Dios. Está hermoso, ¿no?
que tú seas un miembro de este pueblo de Dios, tienes que entrar por la única puerta llamada Cristo Jesús. Ok. Entonces, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y sabes qué? Jesucristo es capaz de sacar a su pueblo de la esclavitud de su pecado. Si no puedes, si no has podido salir de la esclavitud de tu pecado, yo quiero decirte esto, hay un nuevo Moisés que quiere librarte de esta esclavitud que tienes. Amén. 2. Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida y Jesucristo es capaz de llevarte no solamente, como dice el Salmo 23, a fuentes de aguas frescas, a pastos delicados, es capaz de llevarte a la eternidad con Él. Amén. 3. Moisés le dio al pueblo de Israel redención de la esclavitud de Egipto, pero Jesucristo nos da verdadera redención de la esclavitud, del pecado y de la muerte. 4. Lo que Moisés no pudo hacer fue meter al pueblo a la tierra prometida. Es curioso, Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto con la promesa de llevarlo a la tierra prometida, pero se muere antes de cruzar el Jordán. Pues pobre Moisés, no pudo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque era tan débil como tú y como yo. Pero Dios levantó a otro hombre llamado Yeshua. Él era otra de las sombras del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo. Él sí puede meter al pueblo a la tierra prometida. Y es que, ¿sabes qué? Si Moisés hubiera metido al pueblo a la tierra, habría significado un mensaje. Habría significado que por guardar la ley de Moisés, el pueblo podía entrar a la tierra prometida. No, no es por guardar la ley, es por confiar plenamente en la gracia de Dios que puedes entrar al cielo. Amén. Qué glorioso este cuadro. 5. Pero los que son de la ley, dice Pablo, pues no pueden ganarse la salvación. Lo que la ley no pudo hacer, Cristo lo hizo para salvar a pecadores culpables de la muerte. Amén. ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? Digo, qué cuadrote nos está pintando el apóstol Pedro. Ahora, vamos a ver algún par de aplicaciones aquí de esto. Mira, y son aplicaciones que el mismo Pedro está dando. Es bueno, ¿verdad? Predicar de un sermón. O sea, esto está fácil porque ya nada más lees el sermón y ya tiene los puntos y ya tiene la aplicación. Entonces ya ni me tengo que esforzar. Bueno, vean lo que dice el versículo 17. Ahí va la primera. Mas ahora, hermanos, esto le está diciendo a los judíos, sé que por ignorancia, ¿qué dice? Como también vuestros gobernantes. Qué curioso. Yo sé que por ignorancia lo hicieron. ¿No sabían el Antiguo Testamento? ¿Los judíos no conocían el Antiguo Testamento? Ellos conocían casi perfectamente el Antiguo Testamento, hermanos. Entonces, ¿dónde está su ignorancia? Su ignorancia no estaba aquí. Su ignorancia estaba aquí. Ellos tenían solo la información, no la convicción. ¿Sí me explico? Ellos no habían experimentado las promesas de Dios en lo más profundo de su corazón. ¿Sabes qué? Tú puedes conocer la Biblia y yo confieso que hay gente que conoce mucho más la Biblia que yo. De verdad. No tienen idea, no les estoy mintiendo, no estoy haciéndole al humilde. Conozco maestrazos judíos que conocen la Biblia de manera impresionante, hermanos. Solo que son una bola de ignorantes. A ver. Sí, conocen la Biblia, pero no conocen al Cristo de la Biblia. Y esa es la diferencia, no entre el cielo y la tierra, es la diferencia entre el cielo y el infierno. Si tú solo tienes la información, pero no tienes a Cristo, eres
ignorante. ¿Quieren que se los muestre? Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, 7, por favor. 1 de Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo estas palabras hermosas. 1 de Corintios 2, versos 7 y 8. Dice, mas hablamos, dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué formas? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, ¿desde cuándo? Desde antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Versículo 8. La gloria que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La palabra príncipes también puede traducirse gobernantes. Ninguno de los gobernantes conoció. Y miren a quién está refiriéndose Pablo. Dice, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oye, Caifás y Anás no conocían el Antiguo Testamento. Dice, sí lo conocían. El problema es que era un misterio oculto para ellos. Su pecado, su esclavitud, su necedad había hecho que ellos estuvieran ciegos en cuanto a esta verdad. Era un misterio para ellos. De tal forma que cuando la sabiduría se hizo carne, ellos dijeron, hay que matarlo. Dice, es la sabiduría que Dios planeó para nuestra gloria. ¿Y sabes qué? Nuestra gloria no somos nosotros. Nuestra gloria es Él. Pablo lo dice en otro pasaje aquí en Corintios. Así que el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. Dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es increíble. Tuvieron al Señor Jesús frente a ellos. Y dijeron, Pilato, crucifícale. Y Pilato todavía, en medio de su perdición, dijo, oigan, yo no encuentro nada malo en este hombre. Vamos a ver, vamos a hacer unas elecciones. Digo, tal político, tal cual, ¿verdad? Vamos a hacer un plebiscito aquí. ¿Quieren que les entregue a Jesús Nazareno o quieren que les entregue a Barrabás? ¿Cuál fue la decisión? Entréganos al criminal. Bueno, Pedro lo acaba de decir ahí en capítulo 3. Pedisteis que se os entregara un homicida. ¿Qué grado de brutalidad? Bueno, ignorancia para los que hablan mejor que yo. ¿Ok? Es que yo, ya saben de dónde vengo. Pedro y Pablo dicen que no pudieron entender por ignorancia espiritual. No dice que sea imposible entender, dice que por ignorancia no pudieron entenderlo. Vamos a ver, otra vez volvemos a Hechos capítulo 3, por favor. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero miren lo que dice el 18. Pero quiero que sepan esto, que Dios ha cumplido así. ¿Qué cosa? Lo que había antes anunciado. En otras palabras, Dios ha cumplido lo que prometió. ¿Sabes qué? Así es Dios. Es fiel y además es veraz. Dice el libro de Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y tú crees que no lo va a hacer? Él habló, ¿y tú crees que no lo va a ejecutar? Él es Dios. Él es Dios. 19. Ahora les dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya vieron? Como dije, Pedro ya nos dio su sermón. Entonces, qué bueno que me tocó porque ya nada más lo estoy leyendo. Verso 19. Así que, ¿cuál es la aplicación? No digan, ¿verdad? El predicador ahora nos está tirando duro y ahora hasta nos está llamando al arrepentimiento. No, mira, el que se está llamando al arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios a través de Pedro. Mira lo que dice el 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a aquel a quien tú rechazaste, envíe a Jesucristo, a quien fue antes anunciado. ¿Sí? Tienes que arrepentirte.
Tienes que mirar el pecado como Dios lo ve. Mientras lo veas como tú lo ves, vas a seguir esclavo. No sé si recuerdan aquella historia, y aquí está Pedro y Alma, que nos hicieron partícipes como iglesia de la visita de nuestros hermanos de allá de Cuba. ¿Cómo se apellidan los hermanos? Ok. ¿Cómo se llamaban? ¿O cómo se llaman? Mario y la hermana Hildelisa. Ellos vinieron para pues visitar las iglesias y pues pedir apoyo en oración y pedir apoyo también económico para la obra de Dios allá. Es difícil, Cuba es difícil. Y nos hablaban de todas las atrocidades que viven en Cuba. Por lo menos que estaban viviendo en ese momento, y no creo que ha cambiado mucho la situación. Por ejemplo, para tomarte una Coca-Cola tienes que trabajar 2 días y medio porque ganan $1 diario y la Coca cuesta 50 pesos. ¿50 pesos? Aquí ya cuesta 14 y ya no quiero tomar jarochito, aunque sea. Bueno, entonces a mí se me ocurrió una pregunta. Yo tengo preguntas para todo. Les dije, a ver, hermanos, ustedes nos están diciendo de la situación de Cuba porque ustedes conocen el otro lado de la moneda. Y que allá en Cuba somos esclavos, que no podemos salir, que no podemos tener visa, que no podemos tener dinero y que todo eso. Les dije, bueno, ustedes nos están diciendo esto porque nosotros vivimos en otra situación y a nosotros verdaderamente nos sorprende cómo viven ellos. Porque nosotros vivimos, con todo lo que estamos viviendo, la verdad es que estamos mejor que en muchos otros países, hermanos. Esa es la realidad, somos muy bendecidos. El hecho de que estemos aquí proclamando del Señor Jesucristo es una bendición muy grande, ¿no es cierto? Hay países donde no la hay. Entonces, bueno, justamente, eran 46 iglesias. ¿Saben cuántos templos tenían? 1. Y cada iglesia usaba ese templo un domingo al año. O sea, no pueden usar, no pueden construir. Bueno, les dije, a ver, hermanos, la pregunta es, ¿cómo ve un cubano que nunca ha salido de Cuba, cómo ve la situación? Y parece que le di un golpe en la cara a la hermana. Se pone a llorar y me dice, hermano, esa pregunta es muy triste, porque tristemente muchos cubanos piensan que lo mejor que Fidel les dio fue libertad. A la esclavitud le llaman libertad. Y eso me prendió el foco de predicador. Dije, aquí en México hay muchos que viven arrastrándose, viven mordiendo el polvo, esclavos del pecado. ¿Y sabes qué piensan? Que eso es libertad. Dije, no estamos en una situación distinta, solo que allá están en una situación física. Aquí estamos en una situación peor, espiritual. Cuando piensas que lo que estás haciendo en tu ausencia de Dios, piensas que eso es libertad. Isaías dijo, ay de los que a lo malo le llaman bueno, de lo que a la justicia le llaman injusticia, a aquellos que llaman a la luz tinieblas, y a las tinieblas luz. Ay de aquellos, porque están viviendo en una situación realmente desesperante. Dice el apóstol Pedro, Dios puede perdonarte y puede darte la vuelta a tu vida. Arrepentíos y convertíos. Ok, estoy a punto de terminar. Siempre me gusta observar cómo escribe el escritor y no siempre le atino. A veces no alcanzo a ver todo lo que contiene el pasaje. Pero hoy hubo algo muy especial. Quiero que veamos el verso 11 otra vez. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos. ¿A dónde? Al pórtico
que se llama, ¿de qué? Había unas columnas. Probablemente estaban techadas todavía, no lo sabemos. Pero lo que sí sé, y está en el libro de Reyes y está en el libro de Crónicas, lo que sí sé es que Salomón, frente al templo, construyó un porche, un corredor. ¿De qué otra manera se llama acá? Una entrada. Ellos le llamaban pórtico. Y era generalmente así en arcos. El pórtico. Pero a ese pórtico le llamaban el pórtico de Salomón. Y me llamó la atención. Me llamó la atención porque hay dos versículos, uno más en Hechos y otro en el Evangelio de Juan, y quiero que lo veamos. Primero, Hechos 5:12. Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos de un mismo ánimo. Eso significa unánimes. Estaban todos de un mismo ánimo. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Ahora, una vez llama la atención. Dos veces debe, como decía mi mamá, debes parar las orejas. Quiero que veamos Juan 10:23. Juan 10:23. Justo cuando el Señor acaba de dar un discurso de que Él es el buen pastor, que Él es la puerta de las ovejas, que Él es el que da su vida por las ovejas, está a punto de empezar una fiesta de los judíos, dice el verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Y qué temporada del año era? Era invierno. Probablemente algo así como lo que estamos a punto de entrar, el invierno. Y Jesús andaba en el templo. ¿Por dónde? Dije, esto debe tener un mensaje. ¿Quién fue Salomón? Fue un rey. Bueno, fue el rey Salomón, ¿eh? Hubo como 40 reyes entre el norte y el sur. Pero Salomón fue único en su género. Mujeriego como los mexicanos. Rico como no los mexicanos. Pero fue un hombre sabio. Y fue el hombre que construyó una de las sombras del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo. Él construyó un templo. Y la gloria de Dios descendió sobre ese templo. Una nube se metió al templo de Salomón. No podían ministrar porque la gloria de Jehová había bajado. ¿Y dónde está Jesús ahora? Está en el pórtico. Anda en el templo, en esa zona del templo. Pero justo va y se pone ahí donde está el pórtico de Salomón. Ese lugar donde puedes encontrar no solamente al hombre más sabio del universo, no solamente al hombre con toda la riqueza de gracia del universo, pero también puedes encontrar al pastor que tú necesitas. El pórtico que se llamaba de Salomón ahora queda eclipsado porque uno mayor que Salomón está en ese pórtico. En realidad
es el pórtico de Cristo. Ven y conócelo. Ven. Él es capaz de limpiar tu vida. Él es capaz de pastorear tu corazón. Los discípulos lo entendieron. En la sanidad del cojo, el pueblo se reúne justo ahí. Y en el capítulo 5, cuando ahora los cristianos están reunidos, ¿a dónde les encanta reunirse? ¿Por qué? Porque su maestro había estado en el pórtico de Salomón. Pues hoy tenemos el pórtico de Cristo. Ven a Él.